Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este sábado 5 de marzo, sábado después de la celebración de la ceniza. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día sábado, continuando con ese itinerario de Cuaresma que nos ofrece la liturgia, leemos el libro del profeta Isaías, capítulo 58, versículos 9 al 14. Esto dice el Señor: cuando renuncies a oprimir a los demás y destierres de ti el gesto amenazador y la palabra ofensiva, cuando compartas tu pan con el hambriento y sacies la necesidad del humillado, brillará tu luz en las tinieblas y tu obscuridad será como el mediodía. El Señor te dará reposo permanente. En el desierto saciará tu hambre y dará vigor a tu cuerpo. Serás como un huerto bien regado, como un manantial cuyas aguas no se agotan. Construirás sobre tus viejas ruinas y edificarás sobre cimientos muy antiguos. Te llamarán reparador de brechas y restaurador de hogares derruidos. Si detienes tus pasos para no violar el sábado y no tratas tus negocios en mi día santo, si llamas al sábado tu delicia y lo consagras a la gloria del Señor, si lo honras absteniéndote de viajes, de buscar tu interés, de tratar tus asuntos, entonces el Señor será tu delicia. Te asentaré sobre mis montañas, te haré gustar la herencia de tu padre Jacob. Palabra de Dios. Al leer el libro del profeta Isaías, seguimos con la misma idea que veíamos el día de ayer, esa idea de esa libertad que nos ofrece el Señor para elegir entre el bien y el mal. ¿Y quién es el que decide? Yo soy el que decido. Esto dice el Señor: cuando renuncies a oprimir a los demás y destierres de ti el gesto amenazador y la palabra ofensiva. En primer lugar, cuando no quieras hacer el mal a los demás, cuando no quieras pretender que los demás actúen de acuerdo a tu voluntad. Eso es justamente esa opresión. Oye, hay tanta opresión en el actuar de las personas que a veces no se dan cuenta porque piensan que están haciendo el bien. No, es que yo quiero que mi esposo actúe así, yo quiero que mi esposa haga esto, yo quiero que mis hijos esto, yo quiero que... Bueno, yo soy el dominador y el opresor de los demás. Y pienso que está bien porque yo lo que quiero es el bien de ellos. Bueno, recuerda un principio básico: el fin no justifica los medios. El fin no justifica los medios. Hay tantas personas a las cuales esto les resulta casi imposible en su mente. Les parece una cosa horrorosa. ¿Por qué? Porque se han acostumbrado la vida entera a dominar, a oprimir a los demás, a pretender que se imponga su voluntad sobre los otros. Y están acostumbrados a esto de una u otra manera. Qué importante recordar la libertad que yo tengo y que debe demostrarse hacia la libertad de los demás. El gesto amenazador, esa forma de amenazar a los otros. Oye, las amenazas van en todos los sentidos. Fíjate cómo, por ejemplo, en un matrimonio, una pareja puede amenazar al otro por no obtener la actuación del otro que desea, que quiere. Y lo amenaza, por ejemplo, cortando la sexualidad del matrimonio. Ah,
no haces lo que yo quiero, entonces tampoco vas a estar conmigo, tampoco te vas a acostar conmigo. Oye, resulta que la sexualidad para esa persona se ha vuelto un arma para coactar la libertad del otro. Entonces, bueno, eso es una forma de amenazar, de oprimir, de que esa palabra sea amenazante. Ya te la vas a ver conmigo, ya vas a saber quién soy yo. Bueno, esto lo escuchamos todo el tiempo. Es una manera amenazante de hablar. La palabra ofensiva, la palabra ofensiva que hace daño, que lastima a los demás. Esa palabra punzante que busca llegar efectivamente ahí donde le duele al otro, que busca llegar con tanto horror hacia el corazón del otro. Hay que tener claro que qué terrible, que verdaderamente terrible es eso. Es decir, cómo se va destruyendo a las otras personas. En cambio, cuando compartas tu pan con el hambriento y sacies la necesidad del humillado, brillará tu luz en las tinieblas. ¿Qué sucede cuando uno renuncia a esa conducta amenazante, cuando renuncia a esa conducta opresora, cuando renuncia a esa palabra ofensiva, cuando en cambio abre su corazón para compartir, para saciar la necesidad del humillado, que comienza a brillar tu luz en las tinieblas? Y tu obscuridad será como el mediodía, es decir, no habrá obscuridad en tu corazón. Hermano mío, es fácil darnos cuenta que vivir en el bien, vivir haciendo el bien, vivir preocupado de amar a los demás, vivir preocupado de servir a los demás, vivir preocupado de entregarse a los demás, abre nuestro corazón a la verdadera dicha. El egoísmo no produce dicha. El mal no produce dicha. Aquel que cree que por vengarse va a obtener dicha, qué equivocado que está. Aquel que cree que porque está apresando a los demás, oprimiendo a los demás, va a obtener dicha, no la va a obtener. Porque sabes que eso es lo que ocurre cuando una persona logra dominar al otro y hacer que haga lo que yo quiera, que inmediatamente aparece una nueva cosa con la que quiero que actúe. Porque convertí mi obsesión en eso, en lograr dominar al otro, y una vez que lo he dominado en un aspecto, quiero seguirlo dominando en otro. Y buscaré, es que ya hizo esto, pero ahora tiene que hacer esto otro. Es tremendo, es una prisión continua, continua. El Señor te dará reposo permanente. En el desierto saciará tu hambre y dará vigor a tu cuerpo. Serás como un huerto bien regado, como un manantial cuyas aguas no se agotan. Haz la prueba. Haz la prueba de cambiar profundamente tu corazón y vas a ver los frutos. Vas a experimentar los frutos. Te vas a dar cuenta de en cuánta obscuridad habías estado viviendo hasta este momento. Vas a construir verdaderamente una vida sólida sobre cimientos muy antiguos y te llamarán reparador de brechas y restaurador de hogares derruidos. Qué bonita expresión. Reparador de brechas, ahí donde había huecos, ahí donde había heridas, ahí donde había odios, ahí donde había peleas, ahí donde había separación. Yo voy a crear efectivamente una unión. Voy a entregar paz. ¿Cómo? Obrando ese bien, obrando el bien hacia los demás. Restaurador de hogares derruidos. Qué precioso es ver efectivamente cómo uno puede ayudar a tantos matrimonios, a tantos hogares derruidos, cómo con el ejemplo, cómo con las palabras, con los buenos consejos, cómo con ese guiar en el Señor se puede restaurar tantos hogares derruidos. Y qué bonito es tener ese anhelo en el corazón. Señor,
Yo no solo busco el bien para mí, sino que ese bien que es para mí se manifieste en un bien para los demás. Y qué precioso es entonces poder ser reparador de brechas y restaurador de hogares derruidos. Si detienes tus pasos para no violar el sábado y no tratas tus negocios en mi día santo, si llamas al sábado tu delicia, mira cómo el Señor pone un énfasis muy grande en vivir el día del Señor. Entonces, lógicamente, tenemos que preguntarnos, ¿cómo estoy viviendo yo el domingo? Oye, yo te digo que hay muchos católicos para los cuales el domingo es para ellos. Para ellos. No, el domingo es para mi descanso, el domingo es para mi viaje, el domingo es para mi no sé qué, para mi no sé cuánto. Para mí, el domingo, el día del Señor es para mí. Y no es para el Señor. Y no es para poner al Señor en primer lugar. No violar ese precepto del Señor, no hacer negocios en ese día santo, que es el modo de mostrar mi confianza en Dios. No, es que yo no puedo dejar de funcionar porque me muero, porque pierdo plata, porque no sé qué. Bueno, significa entonces que lamentablemente no hay una confianza en el Señor. No hay una confianza en el Señor. Oye, me topé una vez en otro país una tienda donde ponían un letrero grande. Nosotros no abrimos el domingo para que las familias de nuestros trabajadores puedan juntarse y puedan rendir culto a Dios. Bueno, parece que esos dueños tenían por lo menos esto muy claro. Qué bonito verdaderamente preguntarse, bueno, no, es que si yo dejo de trabajar, ¿cuánto pierdo? ¿Y cuánto ganas? ¿Cuánto ganas confiando en el Señor? ¿Te has preguntado eso? ¿Cuánto ganas confiando en el Señor? Llamar al sábado mi delicia, anhelar la llegada del domingo, anhelar la llegada del día del Señor, anhelarlo para poder ponernos en ese culto hacia el Señor, para poderle dedicar el tiempo que es justo y necesario al Señor. Claro, yo vivo de otra manera cuando lo logro hacer así. Y consagras a la gloria del Señor. Te abstienes de viajes. Escucha esta palabra atentamente. Oye, a mí muchas veces en el confesionario me dicen es que no pude ir a misa porque estaba viajando. ¿Y quién decidió viajar el domingo? No, es que no había otra posibilidad. Seguro que no había otra posibilidad. Seguro que tú analizaste las posibilidades, seguro que de verdad quisiste poner en primer lugar al Señor. Yo elijo cómo voy a viajar y qué día voy a viajar. ¿Por qué voy a elegir el domingo? No, es que el mundo me obliga. No, nadie te obliga. Por eso qué importante unirlo a la lectura que hicimos el día de ayer. Yo pongo delante de ti el bien o el mal, la vida o la muerte. ¿Quién elige? Tú. Tú eres el que elige. Oye, qué empecinamiento que hay en tantas personas en no querer ver la libertad. En no querer ver la libertad. Pensar que están obligados. No, yo estoy obligado, yo estoy obligado, yo estoy obligado. Yo tengo que hacer esto. No, mira, abre tus ojos. Cuando una persona no logra ver su libertad es porque está viviendo en tinieblas, porque está viviendo en profunda tiniebla y tiene que abrir los ojos y entonces conocer verdaderamente la grandeza del Señor. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículos 27 al 32. En aquel tiempo vio Jesús a un publicano llamado Leví, Mateo, sentado en su despacho de recaudador de impuestos y le dijo, sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su casa un gran banquete en honor de Jesús, y estaban a la mesa con ellos
un gran número de publicanos y otras personas. Los fariseos y los escribas criticaban por eso a los discípulos diciéndoles: ¿por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Jesús les respondió: no son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan. Palabra del Señor. Qué importante empezar la reflexión sobre esta lectura dándonos cuenta para qué llama el Señor a los pecadores, para que se conviertan. ¿Por qué es importante esto? Porque lamentablemente nosotros vivimos en un mundo que se quiere justificar y que incluso quiere utilizar las palabras del Señor para decir: no, nadie tiene derecho a decir nada, nadie tiene derecho a decir que esto es pecado. El Señor aceptaba a los pecadores, sí, y se sentaba con ellos, sí. No los juzgaba, no, pero quería su conversión. Quería que se conviertan, que dejen de pecar, no que sigan con la misma vida. ¿Qué parte tan fundamental? ¿Qué parte tan fundamental? Porque, oye, a veces hay unos discursos que como que nos quieren hacer sentir mal. No, ¿por qué hablas del pecado? ¿Por qué hablas del pecado? Nadie puede juzgar. Porque la invitación de Cristo es a la conversión. A la conversión, a dejar la vida de pecado. Ha venido a buscar no a los justos, sino a los pecadores, pero no para dejarlos igual, sino para redimirnos. ¿Cómo empieza el Evangelio? Es el llamado de Leví, de Mateo, el publicano, el recaudador de impuestos, que es visto por Jesús. Fíjate qué bonito, ¿por qué? Porque no es Mateo el que ve a Jesús, no es Mateo el que se acerca a Jesús, sino que Jesús vio a un publicano llamado Leví. Es Jesús el que pone sus ojos en él. Es Jesús el que pone sus ojos en nosotros. Y ahí, en ese puesto de recaudador de impuestos, es decir, en ese trabajo diario que tenía, en eso que abarcaba su corazón, en eso que aprisionaba su corazón, el Señor lo llama. Le dijo: sígueme. No, no le dijo nada más. No le da ninguna explicación. Qué importante es darnos cuenta que cuando queremos caminar un camino de conversión, cuando queremos caminar este camino cuaresmal, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Oír el llamado del Señor, y el llamado del Señor es muy sencillo: sígueme. Pero, sígueme. Confía en mí. No te voy a dar ninguna otra información. Tú sígueme. ¿Confías en el Señor? ¿Confías verdaderamente en Él? ¿O eres de aquellos que siempre andan queriendo explicaciones y de lujo de detalles? Pero ¿y a dónde? ¿Y a qué hora? ¿Y cómo? ¿Y no sé qué? ¿Y no sé cuánto? ¿Y por aquí? Te lo traduzco en la forma más típica en la que lo viven las personas. Es que, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar? Es que yo no sé qué va a pasar. Es que no sé. Es que, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Sígueme. Sígueme. Esa es la invitación del Señor. Sígueme. Después veremos qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a ocurrir. Después veremos lo que sea. Tú sígueme. Ahora sígueme. Después vendrá todo lo demás. Después vendrá todo lo demás. Pero tú ahora sígueme. Él, es decir, Leví, Mateo, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Qué importante ese dejándolo todo. No, ay, pero es que, Señor, ahorita tengo que cerrar. No, mira, aquí hay algo que es más grande que todo, hay algo que es más importante que todo, hay algo que es mejor que todo. Esa es la actitud con la cual yo tengo que seguir a Jesús, sabiendo que es lo más importante.
Lo más importante, y de hecho lo estamos diciendo desde el inicio de la cuaresma el pasado miércoles, la cuaresma es un tiempo de conversión en el cual yo lo que quiero hacer es ver qué cosas están impidiendo que yo confíe plenamente en Dios, qué cosas están ocupando el lugar de Dios, para poder corregir el rumbo de la barca y entonces avanzar verdaderamente en ese camino del Señor. Qué bonito es además darnos cuenta dónde lo lleva el Señor. Porque paso inmediato, no sabemos de qué hablaron, no sabemos qué dijeron, no sabemos qué pasó. Pero lo que sabemos inmediatamente es que Leví ofreció en su casa un gran banquete en honor de Jesús. Entonces ese sígueme en el Evangelio, ¿en qué se convierte? Sígueme. ¿Y a dónde vamos? A tu casa. Voy a comer en tu casa. Voy a ofrecer, voy a sentarme a tu mesa. Voy a entrar en tu hogar. ¿Dónde tengo que vivir ese seguimiento de Cristo en primer lugar? En mi hogar. En mi hogar. Oye, muchas personas hacen su examen de conciencia y confiesan bastante bien sus pecados. Y confiesan todas las ofensas que pueden cometer y que no sé qué y que no sé cuánto. Pero a veces se olvidan de lo fundamental. Lo primero que olvidan es si he amado a Dios sobre todas las cosas o no. Y después el cumplimiento de mi vocación. Oye, estás confesando este pecado y este pecado y este otro pecado, pero no estás confesando que no estás poniendo todo tu empeño en ser el mejor esposo que puedes ser. El esposo que Dios quiere que seas. Que no estás poniendo todo el empeño en ser la esposa que Dios quiere que seas. Que no estás poniendo todo el empeño en amar a tu esposo, que es tu vocación. Es el primer llamado y el más importante. ¿Qué es más importante, el amor a los hijos o el amor al esposo, a la esposa? Ah, el amor a los hijos, te equivocaste. Te equivocaste radicalmente. El Señor te llamó a ser una sola carne con tu esposo, con tu esposa. Con tus hijos no eres una sola carne. Son tus hijos. Pero la unión con tu esposo, con tu esposa, esa es la unión sacramental. La fuente de la cual surgieron los hijos. Es la más importante y es mi vocación, es decir, aquello que yo tengo que cumplir cara a Dios. Leví ofrece este gran banquete en honor de Jesús y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otras personas, amigos de Leví, los amigotes tal vez de Leví. ¿Y qué hacían? Bueno, todos eran unos grandes pecadores. Y entonces vienen los fariseos y comienzan a criticar por esto a los discípulos. ¿Por qué comen y beben con publicanos y pecadores? ¿Por qué se mezclan con la chusma? ¿Por qué se mezclan con los pecadores? Y ahí vamos a llegar entonces a esa idea fundamental con la cual hemos iniciado, ¿no? El análisis de este evangelio. El Señor les dice con claridad, no son los sanos los que necesitan al médico. Ahora, cuando hemos iniciado la cuaresma, qué importante es darnos cuenta que es un tiempo de conversión, es un tiempo de arrepentimiento, es un tiempo de acercarnos al Señor y pedir misericordia. ¿Quién? Yo, el que lo necesito, el que está enfermo, el que necesita al Señor. Si yo soy de aquellos que en cambio digo, no, yo no tengo pecado, bueno, hermano mío, discúlpame, Jesús no vino por ti. Jesús no vino por ti. Y eso sí que es una pena, porque es considerarte en un estándar donde tú no necesitas al Mesías, no necesitas al Salvador. Qué precioso es más bien darnos cuenta del contrario. Jesús ha venido por mí, ha venido a salvarme a mí. ¿Quién es el enfermo que necesita sanación? Yo. Yo soy el enfermo que necesita sanación. Yo soy el pecador que necesita perdón. Yo soy el que necesita al Señor. No he venido a llamar a los justos. He venido a llamar a los pecadores. Pero no para decirle, ay, bien muchachos, que nadie los juzga, haz lo que tú sientas, vive la libertad como quieras, porque no importa. No.
con una misión concreta para que se conviertan, para que se conviertan, para que se conviertan, para que dejen el pecado, para que cambien su vida. Perdón. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un feliz día.